El Dios del amor y del perdón esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente durante todos estos meses hemos escuchado muchas veces de parte de amigos o conocidos que han tenido o tienen COVID la expresión «me duele mucho el cuerpo». Este es uno de los síntomas, ¿no?, del COVID, y la respuesta que nos dan cuando les preguntamos «¿qué síntomas tenés? ¿Cómo te sentís?». «Me duele mucho el cuerpo». Esto que es aplicado, en este caso, a una persona, a un amigo, un conocido, el dolor corporal, también podría ser referido al cuerpo social, en todos los niveles, a nivel planetario. El planeta, la humanidad entera, es un cuerpo doliente, por supuesto por muchas aflicciones que siempre afligen a la humanidad, pero hoy, además, por esta pandemia sanitaria. No solamente a nivel global, sino también a nivel nacional, nuestro país, nuestra sociedad, nuestro cuerpo social en la Argentina también es un cuerpo doliente. Esta es la escena que nos describe el Evangelio de hoy, también la primera lectura del libro de Job. Toda la ciudad, un poquito exagerando, Marcos, el evangelista, dice, se reunió a la puerta de la casa donde estaba alojado Jesús, en Cafarnaún, llena de enfermos y de endemoniados, como suele gustarle decir a Marcos. Por tanto, es una escena de una pandemia de dolor a la cual Jesús da respuesta. Y esa situación de dolor es, por supuesto, dolor físico, muchos son enfermos, es también dolor psíquico y espiritual, los endemoniados, con tantos demonios expulsados por Jesús, demonios de tristeza, de angustias, de penas, de resentimientos, de hostilidad, de irascibilidad, de envidias. Jesús sana entonces el cuerpo, el alma, la psiquis de las personas que se ponen a la puerta de su casa para que Él haga algo. Por tanto, se trata de un dolor que aflige a este cuerpo social, un dolor físico y un dolor emocional. Lo que más nos duele en la vida no es el cuerpo, lo que más nos duele es el alma y la psiquis, por tantas luchas inútiles, por tantos esfuerzos estériles, por tantos desengaños, por tantas desilusiones, por tanta impotencia. Nos duele la Argentina, por supuesto, por
las injusticias, la pobreza, por cuestiones económicas, materiales, pero sobre todo nos duele por su debacle moral, espiritual, por su riesgo institucional, por la corrupción pandemizada como una gran enfermedad moral de la dirigencia y de todos los sectores sociales. A todos nos duele esta Argentina. El dolor entonces es un dolor corporal, dolor espiritual y emocional, el que aflige a las personas asistidas por Jesús. Le pasa algo semejante a Job, este hombre ficcionado literariamente, que representa a todo ser humano de todo tiempo, afligido por un dolor extremo físico, corporal, que es la lepra, no puede dormir de dolor, pero también por el dolor emocional y espiritual. Ha perdido a sus seres queridos, a su familia, sus posesiones, sus bienes, sus campos, sus propiedades. Ha perdido su fama, su honor, está excomulgado, está segregado en las periferias del pueblo, no puede convivir. Por tanto, dice Job, me han sido asignadas noches de dolor físico, pero también dice sobre el final del relato de hoy, mis ojos no verán nunca más la felicidad. Job está sumido en una profunda tristeza, en una derrota física y emocional y espiritual. Bueno, esta es la situación de gran parte de la humanidad, de nuestra sociedad también, en nuestra patria, y de quizás muchos de nosotros también. Hay entonces en esta escena social y quizás familiar, matrimonial, personal, el dolor físico, el dolor emocional, espiritual, un gran parecido a la escena del Evangelio de hoy, donde Jesús, después de pasar todo ese día, esa tarde-noche con la gente, dice el relato que a la mañana siguiente, antes de amanecer, muy de madrugada, se va solo a orar. Porque el mismo Jesús comparte humanamente esa misma aflicción de la gente a la cual Él cura. Está muy claro que Jesús no está parado en medio de una sociedad vulnerable como un robot omnipotente y eficaz para solucionar todos los problemas. Jesús está situado como un ser humano, por tanto como alguien vulnerable, afectado por los afectados, dolido por los dolidos, débil con los débiles. Como dice San Pablo tan lindo en la carta de los Corintios de hoy, me hice todo con todos, débil con los débiles, para sanar, para salvar los más que puedo. Así está Jesús en ese lugar. Y por eso Él mismo necesita que su corazón sea preservado del desánimo, del desencanto, de la desilusión, de la impotencia. No puedo hacer todo para todos. Y entonces recurre a esa experiencia tan propia de Él, que es un momento de soledad vivido en comunión con su Padre. ¿Para qué? Para sentir que su Padre lo reanima, lo revive, siendo que se cansó con los cansados, se entristeció con los tristes, se fue como muriendo anímicamente con los que están derrotados anímicamente. Bueno, muy de madrugada Jesús se va a solas a orar para revivir la experiencia que el mismo evangelista Marcos nos cuenta al comienzo del Evangelio en el bautismo de Jesús, donde Jesús siente una voz del Padre que le dice, tú eres mi Hijo muy querido, en vos me complazco. Esa fue la experiencia que va a hacer Jesús muy de madrugada. Sentir como el brazo que lo abraza, el brazo del Padre, que le dice, vos sos mi Hijo muy querido, ánimo. Jesús sale de esa experiencia no solamente consolado con ese abrazo afectivo, afectuoso del Padre que Él percibe en la oración, sino que además escucha la voz del Padre que, confirmándolo en su amor, lo confirma en su misión, en la misión, en la tarea. Siendo que está cansado, el abrazo del Padre lo reaviva y lo envía de nuevo. Por eso cuando Jesús sale de la oración, se encuentra con Simón Pedro y le dice, vamos a los pueblos vecinos, porque para esto he salido.
No hay nada que canse más en la vida que no tener sentido de misión. ¿Para qué estoy en este mundo? Lo que más cansa a las personas hasta el punto de deprimirlas profundamente es no tener vida propia y un proyecto, una cierta seguridad, una intuición, aunque sea, que me dice, yo estoy para esto. Y entonces es verdad que la vida cansa, la vida laboral, profesional, las penurias económicas, nuestras relaciones, formar una familia, criar hijos, sostener un vínculo de años en el matrimonio cansa, pero más cansa no saber por qué lo hago. Cansa ser padre, ser madre, ser esposo, ser cura, cansa. Pero definitivamente abate, derrota anímicamente, no saber por qué uno es padre, madre, esposo, cura. Para esto he salido, dice Jesús. La certeza de que el Padre lo ama y que el Padre lo reanima y lo vuelve a enviar y Él está seguro de lo que está haciendo. Se va a volver a cansar al día siguiente y va a volver a hacer la experiencia del silencio de la oración para sentirse una vez más reanimado por el abrazo amoroso del Padre, confirmado de nuevo en su misión. Por eso, si nos cansa físicamente la vida y las cuestiones sanitarias y todo esto, lo que más nos derrota, lo que más nos abate es justamente el sinsentido de lo que estamos viviendo. Por eso necesitamos renovar la experiencia, la igual experiencia que hizo Jesús. Momentos de cierto silencio. Por suerte se nos acerca la Cuaresma, nuestra cuarentena espiritual, nuestra sanación espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos recordar que sin un momento de sosiego, de paz, de silencio, solo atajando penales, o para decirlo mejor, intentando atajarlos porque nos hacen todos los goles, solo haciendo eso no vamos a encontrar paz ni sosiego, sino que tratando de hacer lo que podamos con nuestra vida, buscar el momento de silencio para que Dios nos confirme en su amor es imprescindible, y para volver a escuchar su voz que me dice, vos sos cura, estás cansado, cumplí tu tarea, vos sos padre o madre, estás desilusionado, estás abatido por las penurias, las complicaciones de tu tarea, de tu misión. A todos el Señor nos quiere confirmar en su amor para poder volver a enviarnos. Bueno, pidamos al Señor entonces que Él, que está en medio nuestro, como una sociedad doliente, como un cuerpo que duele por tantas penurias y también, sobre todo, por la amenaza del COVID, que Él sea vivificante entre nosotros. El mismo Jesús, que no es un robot omnipotente, sino un ser humano, una y otra vez se fue cansando física y emocionalmente por tantas desilusiones, aún la de sus apóstoles. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice esto a los apóstoles? Tipo, no los aguanto más. Bueno, ese cansancio va a llegar a un punto culminante cuando la amenaza a la vida, a la salud, lo termina abatiendo a Jesús, que termina muerto en la cruz. Y Él, que siempre se apoyó en el Padre para superar sus amenazas corporales y emocionales y espirituales. Acuérdense de las tentaciones, no solamente las del desierto, que en realidad son una narración que compendia todas las tentaciones y los asedios espirituales que Jesús vivió durante su vida. Él siempre se refugió en el Padre, en Dios, para poder superarlos. Bueno, en la cruz también. En el máximo dolor, en la máxima amenaza de su vida, cuando no pudo zafar de ese COVID espiritual que es el pecado que lo lleva a la cruz, se refugia en el Padre y el Padre lo revive, lo resucita, dándole vida plena. Y Jesús resucitado está ahora en medio nuestro. Nosotros somos ahora esa muchedumbre agolpada a la puerta de la casa de Jesús, resucitado. Y vamos a comulgar con Él y vamos a recibir su cuerpo glorioso para que
para que lo que a Él le dio fuerza para seguir adelante nos la dé a nosotros, que es la experiencia del amor de Dios. Bueno, ojalá que cada vez que nosotros vengamos a escuchar la palabra, vengamos con piedad y con necesidad a comulgar, sintamos que Dios está fraternalmente en Jesús unido a nosotros para poder darnos el aliento que necesitamos.